Buenas chicos. Pues bueno, en el vídeo de hoy os vamos a hablar acerca de la vanguardia del constructivismo. Y para ponerlo en contexto os vamos a poner unos vídeos que hemos fabricado Aitor y yo para que os sea más o menos entender el contexto de dónde se desarrolló la vanguardia y cómo. Explicaremos primeramente la revolución de 1905, continuando con el cubofuturismo. Y después explicaremos la revolución de 1917 y terminaremos con el constructivismo. Dentro vídeo. Antecedentes. Comenzamos hablando acerca de los años 1800 a 1905, caracterizados por su poca industrialización, aunque algunos filósofos creían que pronto se verían los primeros avances, como es el caso del año 1890, donde se construye el ferrocarril transiberiano. A la par encontramos el descontento general debido al atraso, conviviendo así múltiples revueltas que culminarían en 1900 con la creación de dos partidos, el obrero socialdemócrata, que en 1903 se dividiría en bolcheviques y mencheviques, y por otro lado, el Partido Social Revolucionario con su propia organización de combate que asesinaría a importantes figuras políticas, causando así que el gobierno le diera mayor poder a la policía. A todo esto le sumamos la guerra ruso-japonesa, que no iba muy bien. 1905, el estallido de la revolución. Debido al malestar descrito, explota en 1905 el llamado Domingo Sangriento, protesta pacífica con gran represión por parte del gobierno y más de 2000 muertes. El zar Nicolás I, ante el miedo, se exilia del país, suponiendo así la ruptura definitiva del zar con el campesinado. Esta situación insostenible y de poca unificación hace que el pueblo no pare de pedir mejoras, tanto agrícolas, industriales, educativas, y cada vez haya más y más huelgas. Además, el fin de la guerra ruso-japonesa y con la victoria de Japón no ayudó mucho. Resultado nefasto. El resultado de todo esto fue la Constitución de 1906, tras un tira y afloja del gobierno contra los bolcheviques, terminando rindiéndose los bolcheviques. Esta Constitución no había cambiado nada, ya que el poder seguía siendo del zar, la riqueza de la tierra era de la nobleza y los revolucionarios no eran capaces de entrar en la Duma, ya que el zar tomaba represalias. Puestos en contexto, vamos a hablar ahora del cubofuturismo. Esta vanguardia fue el resultado de la adaptación del futurismo traído de Europa por Marinetti. Fue la primera vanguardia rusa propiamente dicha. Este movimiento era totalmente contrario al régimen zarista. Esto podemos verlo en el manifiesto Bofetada al gusto del público, que observamos el cambio en la sociedad que el cubofuturismo quiere. En cuanto al tipo de lenguaje que utilizaba, era el llamado lenguaje transmental. Y os preguntaréis, ¿qué es el lenguaje transmental? Pues es la unión de vocablos, fonemas, todo unido en un amasijo y parecía que balbuceaban. Un lenguaje que verdaderamente no tenía ningún sentido. Este lenguaje lo dejan plasmado en el manifiesto Fonética del Teatro, publicado en 1923. La obra más importante del cubofuturismo fue de Mayakovsky, llamada Victoria sobre el Sol, publicada en 1913. De hecho, fue recibida por el público violentamente debido al choque que supuso tan fuerte para la época. En cuanto a la interpretación, podemos encontrar a Meyerhold, que abandonó el simbolismo literario para acercarse al teatro del estupor de Marinetti. Se practicaba la convención consciente, es decir, se destruye el personaje dramático en la interpretación, la falsedad e ilusión teatral. Por tanto, era un teatro totalmente dirigido al público. Bien, y ahora pasamos a hablar de lo que detonó la revolución de 1917 para que del cubofuturismo pasáramos al constructivismo. 1917, inicio de la Gran Revolución. Estalla la verdadera Gran Revolución tras el intento de 1905. Causas. La primera, la guerra contra Alemania, es decir, la conocida Primera Guerra Mundial, a la que los Románov no dejaban de mandar tropas para mayor descontento del pueblo. La segunda, todos los motivos que condujeron a la revolución de 1905. La tercera, la crisis económica por la ruralización, hambrunas y una división de clases marcadísima. La cuarta, Alejandra, la mujer de Nicolás II, una mujer nada querida y aceptada por el pueblo. La quinta, un invierno muy fuerte. Revolución de febrero y octubre. La primera fase es la de febrero. Debido a las numerosas huelgas, Nicolás II abdica, dando lugar a un gobierno provisional liderado por Kerensky, causando una repentina paz en las revoluciones, instaurando una libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión.
e incluso permitiendo la entrada de exiliados políticos como serían Lenin, con el que empezamos nuestra segunda fase, la de octubre. Lenin y Trotsky, junto a los soviets, toman el Palacio de Invierno y derrocan al gobierno provisional, instaurando de nuevo una paz inmediata pero efímera, ya que aunque se decretó la repartición de las tierras, también se convocaron elecciones a comisarios del pueblo, y al perder Lenin, se disuelve y comienza el terror rojo con la guerra civil. La Checa, combatientes de Lenin, torturaban y encerraban a cualquier contrario leninista, incluso en campos de concentración. Por último, en 1918, asesinan a la familia Romanov, ganando Lenin e instaurando el comunismo definitivamente. Hasta 1924, donde tomaría el mando Stalin, continuando con el terror hasta 1991, el final de la URSS. Definimos constructivismo como el ritmo del comunismo, ya que los artistas de la Revolución entendían que la sociedad debía cimentarse sobre una fraternidad funcional, el servicio y el tecnicismo industrial, siendo todo esto lo que construía y ordenaba el bienestar y el progreso social. En cuanto a esto, encontramos el manifiesto artístico llamado La Prolecult, publicado en 1918, en el que se hablaba de la elaboración de una sociedad humana y universal, en la medida que se consiguiera poco a poco eliminar la división de clases. Se habla de cómo conseguir una cultura nueva basada en el trabajo social y la colaboración fraternal. Para poder conseguir esto, se debería llevar a cabo una organización efectiva de los materiales y para esto da unas consignas artísticas. El óptimo uso de los materiales y la ausencia de todo lo superfluo, definiendo así la construcción como el mínimo pensamiento racional de líneas, formas y planos que tengan como objetivo una función social. Y concluyendo, todas las obras de arte tenían que tener una función útil, es decir, basado todo este arte en un comunismo funcional. Uno de los ejemplos más importantes que hemos encontrado en cuanto a la forma de pensar constructivista llevada a la empresa es el de la conocida empresa IKEA. IKEA nace en 1926 de la mano de Ignaz Kamprad en Suecia. Ignaz Kamprad empieza el negocio desde muy joven, utilizándolo más bien como negocio familiar, con tan solo 17 años. Y en un principio el negocio en sí consistía solo en vender cosas cotidianas y a bajo precio, con buena calidad. Nos llama bastante la atención porque ha sido una empresa que se ha ido haciendo grande y más grande, contando cada vez con más socios, más trabajadores, pero siempre manteniendo la idea que Ignaz Kamprad desde un principio quería en su empresa, que era la de vender cosas de una calidad buena o asequible para el pueblo, pero siempre a un buen precio. En 1953 inaugura de hecho por primera vez una exposición en la que los clientes pueden ver lo que van a comprar, ver y tocar. Asimismo la empresa va utilizando cada vez más nuevas técnicas más funcionales, como por ejemplo crear los paquetes planos, famosos de IKEA, para que fuera más fácil en el transporte, todo con el objetivo de una cosa que fuera funcional y que se pudiera vender bien, a buen precio y buena calidad. El dueño se inspiraba sobre todo para la creación de nuevos mobiliarios en cosas muy cotidianas, por ejemplo, en la manera de almacenar cosas en la cocina. Además, en el 1991, IKEA adquiere sus propios aserraderos para poder obtener de primera mano la materia con la que se va a crear el mobiliario. Y por último, una de las cosas que más nos ha llamado la atención también de la empresa, aparte de todo esto que hemos dicho, de buscar siempre la funcionalidad y la relación calidad-precio, ha sido que además también escribieron sus propios manifiestos, por decirlo así, al igual que los constructivistas, ya que en ellos lo que explica es dos cosas. En uno explica la manera que tiene IKEA para comprar productos del hogar y en el otro explica cómo IKEA previene de la explotación infantil. Y bien, por otro lado hemos hablado también acerca del posible enfoque constructivista en la educación. Y hemos encontrado una teoría que la verdad es que nos gustó mucho y que queríamos compartir con vosotros, y que es la de Pragwat. Pragwat hablaba acerca de que los individuos somos propietarios de nuestra mente, pero no lo somos del todo ni de los pensamientos ni de las emociones con las que gestionamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ya que dependemos muchísimo de nuestro entorno y de lo que ocurre. Pragwat y otros muchos pensadores que lo respaldan llegaron a la conclusión de que la educación estaría mejor enfocada de manera colectiva y no individual. Así, el hecho de que la educación fuera colectiva, según Pragwat, ayudaría a crear a un sujeto competente, o así lo llaman. Es decir, conseguir que una vez hubieras terminado tu educación, tuvieras tus conocimientos y además hubieras contado con la aportación de las habilidades y experiencias de otras personas. Y así conseguir efectivamente, como lo llaman, terminar y que seas competente de cara a la sociedad de ese momento.
Otro ejemplo de utilización funcional del arte que hemos encontrado es el Equipo 57. Nace en 1957 en París. Es un grupo de artistas de diferentes ramas: pintura, escultura y arquitectura. Aunque se centran en una fórmula de pintura más bien abstracta, en 1961 exponen en la Sala Barro de Madrid su primera obra funcional, La Silla Corta, que construiría la asociación de artesanos con la que se afiliaron para construir los diferentes planos que diseñaron. Concluyendo, nos ha llamado la atención que diferentes artistas de diferentes círculos hayan tenido la ocurrencia de cambiar el chip y hacer un arte funcional para el pueblo. Bueno, y por último vamos a hablar de la literatura de esta vanguardia, que ahora la explicaremos pero no la hay como tal, de la escenografía y de la interpretación. Y bien, pues literatura como tal no hay, ya que no hay ningún autor que realmente en sus obras englobe el comunismo funcional que el constructivismo viene desarrollando. Aún así podemos señalar a Mayakovsky, ya que fue el autor que más se intentó acercar al constructivismo sin dejar atrás el cubofuturismo. Lo único que hizo fue añadir algunas técnicas de circo, bufonada, comedia del arte, pero realmente no hizo ninguna innovación ni consiguió llevar a cabo la técnica del comunismo funcional. Para Meyerhold el teatro no tenía que ser algo psicológico y muy idealista, sino más bien un juego, alegre, divertido, como el cine de Charlotte. Decía que los actores tenían que estar a diario entrenándose para tener una técnica muy depurada, según unos ejercicios que hace él y diseña, modificando además la disposición del espacio para que el intérprete pudiese ir a las butacas del público y la visión de la cuarta pared. Incorpora en su teatro elementos del teatro japonés no y del teatro chino. Su teoría de la biomecánica se basa en una simple fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que el intérprete tiene que ser a la misma vez un intérprete creador, o sea, que tiene que tener una creatividad, pero tiene que ser un intérprete muy depurado en su técnica. Tiene que controlar mucho su cuerpo. Se basa en un premovimiento y un posmovimiento, que el posmovimiento se une con otro premovimiento que hace otro posmovimiento, creando así una melodía con el cuerpo. Y no podemos olvidarnos de la escenografía del construccionismo, que su mayor representante era Ludovic Popova, ya que utilizaba líneas, figuras geométricas, rampas, escaleras, todo ello para construir como si fuese una fábrica en movimiento. En 1921 Popova participa en la exposición 5×5 igual a 25, con 4 artistas más: Alexandra Esker, Rodchenko, Stepanova y Alexander Besnin. Todos ellos expusieron su obra 5×5 como rechazo a la pintura expresionista del momento. Además, fue en esta exposición donde conocería a Meyerhold. Y precisamente fue Meyerhold, en cuanto a escenografía, el que sí que podemos decir que dio con el constructivismo totalmente, realizando la obra de El Magnífico Cornudo. Con esta obra Meyerhold demostró que se podían hacer representaciones alejándose de lo extrateatral, posibilitando así que se pudieran hacer teatro en mercados, máquinas, salas de fábrica, cualquier otro escenario. Y bueno, en cuanto a obras pictóricas, pues también podemos hablar de distintos autores que vemos que llevaron el concepto del comunismo funcional, del que tanto hablamos, pues a la pintura. Nombramos así a algunos de los más importantes, como son Rodchenko, Stepanova y el Lissinsky. Y por ejemplo, pues Rodchenko vemos cómo utiliza sobre todo formas, planos y colores, pero con palabras de cosas sociales o argumentos sociales de la época, y lo conformaba todo en un cuadro que parecía, pues eran cuadros más bien políticos, vamos a decir. El Lissinsky, como vemos, también utiliza formas, colores y planos, y el que más nos ha llamado la atención es Stepanova, ya que llevó su arte a la ropa, de manera que eran sus diseños propios, con formas y colores, tipo constructivismo. Y bueno, hasta aquí nuestro constructivismo, todo lo que hemos entendido y estudiado acerca de él. Y ahora preguntamos a vosotros. Como hemos podido ver, la mayoría de las obras, por no decir casi todas, tenían de alguna manera un trasfondo político, ya que quieras que no, al tener una función social se iba un poco por el tema de la política. Entonces, ¿vosotros creéis que la mayoría de las obras, más que obras de arte, por decirlo así, acabaron siendo más bien un mitin político? ¿O creéis que, bueno, que funcionó esa idea del constructivismo de
buscar algo funcional y útil. Por una parte sí, por otra no. ¿Qué pensáis? Dejadlo en los comentarios aquí abajo y darle manita arriba. Nosotros responderemos con mucho gusto. Y bueno, adiós Adiós, chicos. chicos.